exministro de Gobierno, Henry Cucalón. Buenos días, Henry, un gusto tenerlo aquí. El presidente Noboa rompió el esquema tradicional del informe a la nación, cambiando su forma de comunicación que se dice va dirigida a los jóvenes sobre todo. Su opinión sobre el informe a la nación del presidente Noboa. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias como siempre por la oportunidad de estar aquí en Radio Centro. El presidente cumplió con una obligación constitucional de rendir cuentas y al mismo tiempo es un ritual democrático. ¿Por qué fue corto y novedoso? Porque al mismo tiempo es corto el mandato. Pues recordemos que estamos a los 6 meses cuando normalmente esos informes son de un año, son anuales. Por eso no sería dable, sería infame que se le pida a un presidente de la República que en 6 meses haga obra y obra nueva, y que alguien le grite ni una sola obra, como gritaban hace poco, ¿no? Que querían que en 90 días haya obras nuevas. Hay obras de arrastre, hay continuidad, y un tema que nos une a todos, que es la seguridad ciudadana, que eso va a ser un tema de Estado, que trascienda a los gobiernos y va a trascender inclusive este. La anécdota de la comunicación, yo la saludo, son mecanismos de dar a informar, porque un presidente le habla a todos los ecuatorianos, inclusive a los que no votaron por él y a los que no van a votar por él en el caso de que opte por una candidatura. Ya el mecanismo de difusión, respetables todos y novedosos. Eso sí, el informe estuvo acompañado de un espectáculo normal, tomando en cuenta que es el inicio de una campaña electoral, coincidieron de un presidente candidato. Hay muchas cosas que resaltar. Yo saludo el tema del respeto, reconocimiento y felicitación a la fuerza pública, a la Fuerza Armada. Es necesario, ellos son los que ponen el pecho a las balas, necesitan un incentivo adicional. Fíjense que después del momento de unidad, después de los ataques terroristas concertados el día 9 de enero, y que se mejoró mucho, hay cierta sensación de que hay como un estancamiento y por eso vamos a otra fase, más allá que no hay resultados en detalle la primera. Así que creo que está bien que se respalde la Fuerza Armada y qué más que en el cenáculo de la Asamblea Legislativa. Adicionalmente, una crítica constructiva que puede señalarse es que faltan cuáles son las metas, y no me vengan a decir que eso es para la campaña, las metas de aquí al año que resta jurídicamente de mandato y que se pueda aclarar la serie de imprecisiones que dijo en cuanto a las cifras. Ojalá que no sea una impronta, porque así mismo lo hizo en el debate presidencial, más allá que le dio éxito, porque las dijo con mucha soltura. En todo caso, más allá que los ciudadanos tienen derecho a contrastar y a verificar, le corresponde a la Asamblea Nacional, según mandato legal, verificar lo que dijo el presidente, porque tienen que hacer un informe sobre el informe, ¿no? Una pregunta, buenos días en primer lugar y bienvenido como siempre, Henry. Una pregunta al premier saliente del gobierno del presidente Lasso, que antecedió al presidente Noboa, no al libre pensador, sino al premier saliente. El presidente Noboa en la asamblea dijo, este es un nuevo Ecuador y hemos hecho en 6 meses lo que no se hizo antes, ni con Correa, ni con Moreno, ni con Lasso. ¿Admite, acepta o discrepa de ese pronunciamiento del premier del presidente Lasso? Vieja táctica en la política ecuatoriana que es refundacional. No existe nada hacia atrás. En eso, pues, es un populista más. Oligárquico en este caso. ¿Pero qué hizo diferente o qué no ha hecho diferente? Bueno, por eso digo, en 6 meses es muy difícil exigirle obras, como hacen algunos demagogos y mentirosos. Yo no puedo hacer eso. Yo no voy a caer en esa trampa. Él ha aprovechado, y hay ciertas cosas que hay que valorar. Tiene el ímpetu, tiene las ganas, tiene el esfuerzo, y eso es digno también de resaltar. Yo no le veo ningún problema. 2, tuvo una convergencia inicial legislativa que le permitió dejar a un lado todos los fines conspiracionales, todos los fines de que haya, digamos, una desestabilización y permitir gobernar, porque, señores, es muy difícil, Pocho, un presidente que se tiene que enfrentar todos los días al narcotráfico, al crimen organizado, no solamente a la delincuencia común, que encima tenga que ver que no lo quieran derrocar unos señores que están en el Congreso día a día. Creo que eso es digno de resaltar. De ahí yo le puedo poner, hay una frase que complementa eso, y lo digo como ciudadano, más allá de ex, porque estoy cansado, tengo ya algunos ex a cuestas. Dice que él no ha pactado con el narcotráfico. Yo creo que no ha pactado.
Y creo que Lenín Moreno y Guillermo Lasso tampoco pactaron, por si acaso, ¿no? Parte del problema es no haber pactado con el narcotráfico. Dice que no ha pactado con el terrorismo. Me parece bien. Él y los que vengan no van a pactar con el terrorismo. Esa es la política de Estado. Ese es el compromiso que tenemos con los ecuatorianos. Y ojalá cada vez con mejores resultados. Henry, pero salgámonos del discurso del día viernes y hagamos una evaluación de este gobierno temporal en estos 6 meses. ¿Qué cosas se pueden resaltar y qué cosas se puede criticar de esta gestión? En materia de seguridad tuvo la habilidad que a partir de los ataques terroristas concertados, que es lo que cambia el tema, para que vean que no era contra un presidente, era un tema estructural. Los narcotraficantes le declaran la guerra a la sociedad de la cual el Estado es parte. Pudo unificar, ya no había hasta cierto punto un lastre, no había ningún tipo de cálculo y eso es meritorio porque le dio cierta tranquilidad adicional al país. ¿Dónde se rompe esa unidad política? Con el tema del canje que siempre han querido los correístas con el tema de Glass. 2, voy a señalar algo. El tema, por ejemplo, energético, en que ya pueden constatar que no es que era pues solamente la supuesta negligencia del último mes y medio del gobierno anterior, sino que también hay un arrastre. El ministro encargado ha tratado de asincerar la situación. Y si ustedes se fijan, todas las explicaciones que da él, de una forma mucho más jovial, mucho más directa, mucho mejor comunicador, son las mismas que se diagnosticaron hace poco tiempo. Más allá de que hasta ahorita no me entra en la cabeza, no se me rompe el coco, este sistema gerencial que tenía el presidente fruto del éxito privado, de que hacía un seguimiento especial, decían los primeros días, los ministros con un, yo no sé, un software, no sé qué, nunca se dieron cuenta que supuestamente la ministra era o incompetente o conspiradora. Creo que ahí se ve que hay un norte. Ojalá que ya definan la situación del ministro y lo dejen en este caso en energía. Ya deje de ser obras públicas, ya que se defina. Cuidado, pero yo no me voy a comer el cuento de que es tan, pero tan pilas que ellos le encargan 3, 4 carteras más, cuando en el fondo es que no les aceptan las otras carteras. Así que en esos 2 temas creo que debe haber una unidad del país. Creo que el gobierno lo ha hecho relativamente bien, más allá que los apagones fueron hasta más fuertes, pero asinceraron la situación. Ya basta de cuentos, basta de mentiras, la situación es complicada. Y así el presidente se pudo dar cuenta que no era lo que él decía en el debate, no era un problema de transmisión, era un problema de generación. Henry, buenos días. El informe a la Nación contó con la ausencia de la Revolución Ciudadana. Con Lenín Moreno fueron a gritarle traidor, con Guillermo Lasso fueron a mostrarle su desprecio, a no ponerse de pie, a gritarle cosas. Este viernes optaron por no ir. ¿Cuál es su opinión? Me parece muy mal que no hayan ido. En una democracia representativa, y aquí estamos con un ex legislador, hay una ficción pues democrática. El presidente que representa al pueblo le habla al pueblo a través de sus representantes. Entonces tienen que ir. Esta gente está mal acostumbrada. Esta gente solo va cuando ve que la pandereta la manejan ellos. No, señores. La democracia no funciona solamente cuando uno gana. Y eso es saber ser oposición constructiva y racional. Y voy a poner un ejemplo, porque como dicen que es muy fácil hablar. En el 2013, cuando yo entré, ahí me tocó pues el momento más álgido y alto del presidente Correa. Me tocó escuchar los informes y la posesión de su último mandato, cuando dijeron que se iban a quedar pues siglos prácticamente. Parece ser que había una costumbre que los diputados de X partido no vayan. Yo fui. Ahí estuve con el ex asambleísta Luis Fernando Torres, sentados en primera fila, escuchando inclusive lo que no quería escuchar. Pero así son los rituales democráticos, pues. O solamente vas cuando estás engallada. No, así no es la democracia. Así que me parece muy mal que no hayan ido a escuchar al presidente de la República. Esa parte es su obligación legal y moral. Henry, entrando a política próxima, ¿sigues vinculado al entorno del expresidente Lasso desde lo político, al movimiento Creo? Al expresidente Lasso he conversado muchísimas veces y por supuesto que estoy en consonancia con muchas de sus cosas. Tenemos estilos obviamente distintos. Hago seguimiento de muchas de las cosas del ex gobierno, etcétera, porque es parte de mi obligación. Soy independiente, converso, eso sí, he conversado con el nuevo presidente de Creo, con el ex asambleísta Juan Fernando Flores. Veo que se están fortaleciendo, así que ojalá que Creo y otros más sean parte de una convergencia democrática. Pero dentro de esas conversaciones, ¿estás perfilado para correr por la presidencia de la República?
Ya de una vez, digamos. Lo he manifestado muchas veces. Aquí más allá de personas, más allá de que yo siempre estoy dispuesto al servicio público, lo mío no es accidental, lo mío es una vocación. Le he dedicado gran parte de mi vida a esto y no es ningún sacrificio. Duden de las personas que dicen que se sacrifican por algo. Lo hago porque creo y porque me gusta, valga la aclaración. Es un momento especial, es un momento de alternativas democráticas, Pocho. No creo que haya ningún partido que esté en condiciones de imponer algo. No es de imponer, es de construir, de ceder también hasta cierto punto para presentar una alternativa, porque no ha de ser que nos veamos abocados al día de hoy. Vaya que esto es muy dinámico, cambia día a día, como dice un ex compañero mío, Osvaldo Moreno. No ha de ser que vamos a caer en la teoría del cuco y quedarnos solo con las dos alternativas. En el del populismo oligárquico, sin límite alguno, momentáneamente con ciertas buenas cifras, y el populismo criminal, pues, ¿no? Así que yo me resisto a eso. Así que si yo puedo colaborar ¿Pero para y cuándo puedo... la definición? Mire, las elecciones para las cuestiones primarias son en agosto. Así que veamos las cosas con tranquilidad, porque como yo veo, como no es de imponer, es de tratar de sumar y ver desde dónde podemos aportar mejor. Porque sabes que no podemos correr ningún riesgo, ¿no? No hay varias alternativas democráticas, puede haber varias candidaturas, que es otra cosa. No hay mucho chance para que un centro político responsable, un centro liberal, humanista responsable, juegue con varias cartas solo para, como dicen algunos, después poner en el currículo que fueron candidatos, ¿no? Pero en todo caso queda claro que tu predisposición sigue totalmente en pie. Sigue intacta. Y lo más importante, Carlos, y les tomo la palabra, en el supuesto que yo no sea funcionario candidato, al día siguiente vengo de nuevo a Radio Centro a conversar. Pero toda la vida. Lo he hecho siempre porque esa postura de político, de abogado, de preocupado por la realidad del país, va a estar invariable. Parte de la crítica, con justa razón, que se les hace a los exfuncionarios, a los expolíticos, es que uno tratan de desaparecer del radar. Dicen que le tienen miedo a la Contraloría, le tienen miedo a los jueces. No, señores. Candidaturas o no, uno siempre está aquí, porque me preocupa el país. Y así mismo, como hemos venido haciendo, y ustedes son fieles testigos de aquello, cuando hay que apoyar al gobierno, hay que apoyar al gobierno cuando lo apoyamos a partir del día 9 de enero. Uno no puede hacer cálculos con la vida de la gente. Uno no puede esperar que a alguien le vaya mal para ver si a mí me va bien. Pues eso es miseria humana, por decirlo Henry, menos. ¿qué opinión te merece las razones de la renuncia a la candidatura de Jan Topic? Por demás respetables, y a mí lo que me interesa es que Jan Topic, que ahora no va a ser candidato a estas elecciones, pero lo será a futuro, no deje de ser un ciudadano activo, propositivo y cuando haya que hacer críticas constructivas. Lo peor que le puede pasar a la sociedad es que haya ciudadanos inactivos, ciudadanos pasivos. Eso solo le interesa a quienes tienen que tener el poder total. Y peor cuando son supuestamente del mismo sendero, del mismo lado, supuestamente ideológico. Así que ojalá, tal como ha dicho él, tiene planes, formar nuevos partidos, candidaturas seccionales que están también medio a la vuelta de la esquina. Ojalá. En algunos puntos habrá coincidencias, en otros divergencias, pero cuidado, nos apagamos. Lo que decía, para concatenarlo a la reflexión anterior, no por el hecho de que tú no seas candidato en unas circunstancias electorales definidas, significa que dejas de ser ciudadano activo. Henry, viendo una cuenta de Héctor Daniel Galarza, él dice, conversando con conocidos, colegas y expertos, y te cita a ti, dice, no es una locura reformar el código de la democracia. Me encantaría que sea un año mínimo de afiliación. Las primarias deben hacerse en el CNE. Votan los afiliados al partido y para participar debe aprobarse las escuelas legislativas de la administración pública y ejecutiva. ¿Cuál es varias reflexiones válidas, lo conozco. Un saludo para Héctor. Para las actuales coyunturas ya no existe porque ya no se alcanza para estas elecciones. Más allá que estas autoridades electorales son sui generis, ¿no? Para unos casos son vía express, como el partido del presidente, esa empresa familiar que tiene que ahora como partido del presidente. Y para otros casos con dedicatoria express, como Construye, de forma absolutamente ilegal e irrita. Pero ya si nos ponemos en ese ámbito, muchas de las normas que están en el Código de la Democracia, lo que falta es la aplicación. Lo hemos conversado aquí. Si uno lee el Código de la Democracia, el capítulo de elecciones primarias parece sacado de Delaware.
El problema es que no tenemos la facultad de aplicarla como en Delaware, ni en Hampshire, ni nada. Hay primarias abiertas, hay primarias cerradas, hay primarias representativas, que es lo que los gringos llaman los caucus, ninguna se cumple. Y no lo ha cumplido nadie, ¿no? Y Pero, si lo digo yo, Henry Cucalón, nadie, valga la aclaración. Henry, pero también en el ámbito... Un tema de cultura política. Ya, en el ámbito legislativo, ya sea a través de reformas legales o jurisprudencias o decisiones jurisprudenciales como las está emitiendo el Tribunal Contencioso Electoral, cada día estamos cerrando más los límites de la actividad Sí, política. O total. sea, ya prácticamente no se puede hacer política en este país. O sea, o se la concentra exclusivamente a 45 días de campaña. Cuando tú debes de recordar, tú eres un estudioso de la política, además también tienes tus años y has vivido intensamente la política. En tiempo pasado, ayer había un programa en donde se quejaban de que por qué el político hoy en día ya no es un político profesional. Porque ya no hay actividad para lo que entre comillas podemos llamar político profesional. Y ahora todo está limitado prácticamente a la fuerza de redes sociales, etcétera. Antes los políticos hacían campañas o precampañas electorales con mucho tiempo de anticipación. Acaban de reducir, por ejemplo, el espacio a propósito de la sanción al alcalde de Quito, lo cual yo estoy en desacuerdo, y soy frontal en decirlo. Acaban de reducir mucho más el espacio de participación de autoridades en el quehacer político, cuando, por ejemplo, a un presidente le conviene y tiene hasta la obligación de hacer campaña política por su corriente partidista e ideológica para una asamblea o un alcalde para sus concejales. No pueden tampoco reducirse totalmente el espacio como ahora lo están haciendo. Está bien en el Consejo de Participación Ciudadana, que se supone es una elección absolutamente cívica, pero en las otras que son elecciones políticas no se puede reducir la participación del político, incluso aunque sea autoridad. Lo que no puede es, obviamente, ejercer la influencia de bienes y de personal de donde está encima, pero su criterio no tiene por qué ser excluido. Es una reflexión válida la que haces, Pocho, y las normas deben ser cambiadas cuantas veces sean necesarias para adecuarse a la realidad del país. Coincido en esa dicotomía de qué ser político a tiempo activo. El Tribunal Electoral y este Consejo Nacional Electoral en particular, ellos sí viven permanentemente entre periodo y proceso electoral y lo estiran como chicle, entre otras cosas, para que no sean juzgados políticamente. Sin embargo, a una persona, dependiendo del mal genio o de la voluntad del poder político, le imputan que ha hecho campaña o no desde cierto tiempo. Tú has citado los ejemplos. Ahora que se celebran, y leí tu tuit, 40 años de la victoria hace pocos días de Febres Cordero en la segunda vuelta, mayo del 84. Las campañas antes, la campaña de León comenzó a mediados de finales del 82. Por favor, claro. Porque es una actitud de demostrar tus ganas de servir, etc. Ahora, ¿qué es lo que se entiende por la campaña jurídicamente hablando? Que son 40, 45 días. Ahora, con la obligación legal del presidente de la República de pedir licencia sin sueldo y de encargar. La otra vez escuché al presidente Noboa en esa entrevista en España que según él no hay obligación de encargarle a la vicepresidenta. O sea, me pareció ya otra de las, no sé cómo ya definir, porque la palabra un jefe de Estado es sagrada, pero en todo caso, sí, yo creo que no debe haber límite. La preocupación es la utilización de los recursos públicos, una preocupación válida que tiene el pueblo ecuatoriano. Pero por experiencia, digo, Pocho, tanto en el tema local como el tema nacional, la campaña no se da en esos días. La desigualdad que hace el Estado con sus bienes y personal se da muchísimos meses antes, lo cual crea una serie de ventajas. Nosotros estamos creando una cultura. El único ejemplo que tenemos de reelecciones en ejercicio, el retorno a la democracia, son los de Correa. Y ahora el del presidente Noboa, que es una costumbre norteamericana. En Latinoamérica, tanto Chile como Brasil, era como el proyecto cuando tú fuiste legislador en el 98, era pasando un periodo justamente para evitar ese tipo de situaciones. Así es. El presidente Noboa ha dicho que el gobierno de Lasso le dejó un país quebrado, con miedo, sin esperanzas y con apagones. Parecería que hay un marcado distanciamiento entre el presidente Noboa y el expresidente Lasso, Henry. Es una fórmula. Todos los presidentes que han venido, salvo Lasso contra Lenin, han dicho que han llegado después del diluvio. Sino que antes no había WhatsApp, mi querido maestro. Siempre han dicho lo mismo. Si quieres te digo lo que dijo Boras de León, León de Hurtado, etc. Más allá que las situaciones son difíciles, por supuesto. Las cajas fiscales siempre son apremiantes, siempre están fregadas, más si la calculas en un día determinado. Lo más serio sería ver cuál es el promedio de la caja del mes,
Porque yo también te puedo decir que hay un día en especial que va a estar más jodida que otros días. Así como también te puedo decir que en abril la caja fiscal está mejor que en noviembre, porque en abril cobras impuesto a la renta. Cuando uno tiene experiencia en el sector público y uno es serio y uno acepta los errores y no vende humo, o con el ministro de Finanzas actual que se encontró con el ministerio y tiene cero experiencia y ve como una novedad que un país tenga déficit, lo que no debe tener es déficit alto, porque déficit casi siempre hay. Se manejan las cosas de esta manera. Entonces, oye, hasta el presidente Palacio dijo que iba a refundar el país. Pues, mira, ese es parte de la práctica populista, el ánimo refundacional muy latinoamericano y ecuatoriano en particular. Henry, entonces, ¿qué debe cambiar en este sentido? Porque vemos que pasa año tras año, como lo decíamos en los comentarios de arranque, es un patrón ya, todos le echan la culpa al gobierno anterior. Y pero sí es cierto que hereda un país con algunas problemas, crisis, pero por supuesto, con pero crisis de diferentes aristas. Pero hay ciertas cosas que yo en cambio debo resaltar porque uno también debe tener su dosis de optimismo, no ser tampoco iluso. Creo encontrar una madurez democrática en torno al tema de la seguridad para hacerlo de esto un asunto de Estado. Y así yo logro interpretar que pese a que se nota cierto estancamiento, la gente saluda que hay un esfuerzo por parte del presidente y que no quieren hacerle una oposición por oposición solamente por un tema en particular. Porque ya vivimos la experiencia en los últimos tiempos que solo porque me cae mal un mandatario voy a sacrificar toda una política pública. Eso genera mayor incertidumbre, con lo cual la primera sacrificada es la economía. Y también hay esta racionalidad de ciertos actores políticos, separo ahora lastimosamente a moneda de cambio, correísmo, de que si tú lo golpeas innecesariamente al presidente, si quieres encima derrocarlo, hacer la vida imposible, le estás haciendo el juego al crimen organizado, que lo que más le interesa es tener un Estado desorganizado y débil. Ustedes no entienden lo complejo que es, no digo hacer oposición, tratar de amilanar a un gobierno, arrinconarlo, mientras el gran problema es enfrentarte al narcotráfico. No digo que no haya oposición. Eso está bien que se critique, que se ponga ciertas cosas, que se ponga alternativas. En eso creo que la ciudadanía tiene un rol distinto a lo de los líderes políticos que solo ven sus intereses, ¿no? Claro, es criticar las ideas o las decisiones normal, más que a la contrastar persona. Y reconocer que hay ciertas cosas que deben continuar. Por ejemplo, sea que el presidente Noboa sea o no reelegido, quien venga debe continuar muchísimas de las cosas que está implementando él. Sí. ¿Avisola es una campaña de pocos o muchos candidatos, Henry? No tengo desarrollada el alma de pitoniza. Pero con tu experiencia política... Pero no me sorprendería que ante un nuevo escenario, que es el actual, deserción de algunos legítimo, haya mucha participación, lo cual es dable. ¿Quién criticó al candidato Noboa que nadie le daba un peso en mayo del año pasado, después de la muerte cruzada, y terminó siendo presidente de la República y tiene 6 meses en que su valoración es más positiva que negativa? Tuvo derecho a hacerlo, porque si nos seguimos por los oráculos normales que ya desde el día viernes sentencian cuál va a ser el resultado de las elecciones, si no, bueno, no debe tener ningún chance, ni siquiera de presentarse. ¿O no? Tiene derecho y muchas personas tienen derecho. Yo lo que me resisto a creer es que solo haya 2 posiciones electorales y que nos vengan con el cuento de que ahora estás conmigo porque si no de nuevo gana el correísmo. Ya dejémonos de esos cucos. El lecor es muchísimo más que el correísmo y el anticorreísmo.